pasajes, hermanos, que más nos llama la atención es el 2 de Timoteo 1:5 en el Nuevo Testamento. Hay mujeres de piedad, mujeres que hicieron el bien desde el Antiguo Testamento, pero este texto es uno de los pocos textos mencionados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que Pablo hace referencia de esta persona, elogiando su vida, su trayectoria cristiana, sus principios, la piedad, y es Loida. Al hablar de Timoteo, pues respalda su testimonio, su madre Eunice, su abuela Loida, y hace ver a Timoteo aquel joven que es formado ahora en el carácter de Cristo, que es un discípulo de Cristo, y ahora ese proceder cristiano, pues tiene, o gracias a sus padres, o sus madres, y a su abuela creyente, que tomaron ese tiempo de instruirlo a él y formarlo a él espiritualmente. Según la historia de Timoteo entonces su padre es griego, y para ese tiempo entonces Grecia era la cuna del paganismo. No hay ninguna referencia en sí que tengamos de que su padre haya influenciado espiritualmente a Timoteo. Entonces, a quien se le atribuye es a su madre y a su abuela Loida. Gracias a estas mujeres de piedad, por el carácter y la vida de este joven creyente, servidor del Señor. Hoy en día creo que nos enfrentamos también a algunas circunstancias o situaciones muy difíciles, y mayormente para las hermanas. Hoy podemos decir entonces que hay desafíos para la mujer creyente o cristiana hoy en día. Uno de los desafíos que podemos considerar es la presión cultural para una mujer. En cierta manera, se vuelve conflictivo. La presión cultural, por ejemplo, el mundo secular ejerce una gran influencia sobre la mujer cristiana en la actualidad, la cual puede llevar a sentirse presionada a adaptarse a normas y valores hoy en día, como por ejemplo aceptar el aborto, lo cual es un tema de apogeo también, o seguir un modelo de vida de acuerdo a la enseñanza cultural nuestro, lo cual muchas veces contradice la palabra de Dios. Por otra parte, un desafío para una mujer cristiana podría ser la expectativa cultural y social de hoy en día también. Entonces se enfrentan a expectativas culturales y sociales como mujer en su rol y su lugar en la sociedad. Vamos a ver siempre artículos por aquí, por allá, folletos, artículos, revistas, podcasts, noticias que van a incentivar acerca del tema y hablan muchas veces acerca de ello. Pero estas expectativas pueden tener quizás una buena intención, pero también puede ser conflictivo en cuanto a temas espirituales, porque puede contradecir principios establecidos por la palabra de Dios, como por ejemplo el feminismo. Hoy en día es un tema, hermano, lo cual deberíamos despertar en este tema, y sin darnos cuenta nos están influenciando, metiendo ideas acerca de eso. Entonces, lo cual está recobrando fuerza, y según la RAE, en cuanto al feminismo, define de esta manera: principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Pero otra fuente lo explica de esta manera, más ampliamente. Dice: el feminismo es un movimiento social, político, académico y cultural que busca la igualdad de derechos, oportunidades y dignidad entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación, la violencia de género y el patriarcado. Y usted dice, no tiene nada de malo ahí, todo está bien, la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Pero ahondar en el tema se dará cuenta que hay muchos conceptos vacíos, vanos, y que lo que hace es contradecir la palabra del Señor y el rol establecido de parte de Dios en cuanto a las mujeres. Podríamos decir que es una estrategia satánica, y lamentablemente está recobrando frutos hoy en día. Un dato importante acerca del tema es que en 1895,
Una mujer llamada Elizabeth Cady, ella publicó una versión de una Biblia. Aunque no es oficial, prácticamente ella hizo, bueno, es como un comentario, crítica acerca de este tema para hacer ver que la mujer siempre ha estado presionada. La mujer, o la Biblia de la mujer se llama. Entonces, esta mujer es una líder feminista activa. Y ella, desde esa perspectiva, entonces hace su comentario para demostrar de que la mujer, Dios es machista, los escritores de la Biblia son machistas, siempre, lo cual no es verdad. Entonces su objetivo era cuestionar interpretaciones que según ellas ponían a la mujer en inferioridad. Así que ante estas luchas o desafíos para superar estas expectativas culturales y sociales, la mujer cristiana, hermanos, necesita basar su identidad y valor en lo que Dios dice acerca de ella, no lo que el sistema o el mundo dicta o da su opinión acerca de esto. Por otra parte, podríamos analizar la secularización de la sociedad, lo cual afecta también mucho hoy en día, pues la enseñanza es inclinado al individualismo. Muchas veces pues presionan o sienten la presión acerca de prepararse profesionalmente y tienen que abandonar su rol como madre y esposas para y así progresar o tener éxito en la vida, o temas de sexualidad o de moralidad como el divorcio, entre otros temas que en cierta manera están enseñando e influenciando, y la presión misma de la sociedad y el mundo va cambiando. También muchas veces nos amoldamos, lo cual debemos entonces volvernos a la palabra de Dios. Nuestras hermanas ancianas, hoy en día consideramos en muchos de los casos, han desatendido su llamado, han reducido su ministerio a ser niñeras únicamente, en muchos de los casos, o a refugiarse en un asilo, lo cual no es malo, hay momentos en que se requiere, o han creído que su ministerio ha finalizado al llegar a los 60 años, o por desconocimiento bíblico, muchas veces caemos en esta frialdad o jubilación, por lo cual, amadas hermanas, por otra parte, las mujeres buscan esa identidad y ese carácter en lugares donde no le corresponde, púlpitos. Hoy en día hay más mujeres pastoras que hombres tomando el liderazgo alrededor nuestro. No hablo de aquí, sino en nuestro sistema, en el mundo. Hay más mujeres interesadas en gobernar un púlpito, liderar una iglesia local, lo cual la palabra del Señor estrictamente prohíbe con fundamentos bíblicos. Ante todo lo que hemos dicho en estos minutos, hermanas y hermanos, ante todo esto debe provocar un despertar y un profundo interés en los creyentes, mayormente a las ancianas de edad. Hoy más que nunca necesitamos retornar el valioso ministerio de las ancianas en la iglesia local. La nueva generación secularizada huye de compromisos matrimoniales, hijos, hogar, una relación abierta, poliamor, donde tú puedes estar con otros hombres, yo también puedo estar con otras mujeres libremente. Podemos ser novios, ellos lo llaman, pero vivir juntos sin ningún compromiso serio. Huyen de compromisos. Pero fíjense, hermanos, el consejo a vivir piadosamente a mujeres jóvenes puede extinguirse si no hay legado a la nueva generación. Repito, el consejo a vivir piadosamente a mujeres jóvenes puede extinguirse si no hay legado a la nueva generación. Así que, amada hermana, su ministerio florece y embellece mientras su edad avanza. Amada hermana, su ministerio florece y embellece mientras su edad avanzada. Abramos nuestras Biblias en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5.
Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén. Oremos. Una vez más, amado Señor, henos aquí en tu presencia. Tu palabra, amado Señor, inspirada, tenemos en nuestras manos. Amado Dios, un corazón dócil podamos tener, un corazón dispuesto a recibir. Somos personas muy orgullosas, todavía hay luchas en nuestras vidas, y lo cual, oh Dios, todos los días tú trabajas en nosotros para perfeccionarnos. Una de ellas, tu palabra. Oh Dios, gracias en primera instancia, en primera mano tenemos. Y en esta mañana bendice tu palabra de una manera muy práctica. El Espíritu Santo nos puede ayudar para poder expresar palabras sencillas, pero también una vida receptiva, un corazón dispuesto a tu palabra. Nos encomendamos en esta mañana, Señor, nos pueda guiar para bendecir a tu pueblo. Amén. 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 Amados hermanos, en este texto hemos leído Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. En este texto, amados hermanos, el principio que gobierna en este pasaje es que las ancianas creyentes debían vivir o tener una conducta reverente que manifieste la obra de salvación en sus vidas como resultado de la sana enseñanza o de la sana doctrina. El principio que gobierna este pasaje en esta mañana que hemos leído es que las ancianas creyentes debían manifestar esa vida en Cristo, la regeneración, pero también resultado de la sana enseñanza en su carácter. Así que, hermanos, por medio del pasaje que hemos leído en esta mañana, vamos a considerar dos maneras en que la conducta de las ancianas debía de evidenciar la sana doctrina. Dos maneras en que la conducta de las ancianas debían evidenciar la sana doctrina. En primer lugar, estaremos considerando las ancianas debían tener una conducta consecuente con la sana doctrina, y estaremos considerando en el versículo 3. En segundo lugar, las ancianas debían influenciar a vivir la sana doctrina. Estaremos considerando en el versículo 4 y 5. Así que en esta mañana estaremos considerando moldeando el carácter de las ancianas a la sana doctrina. Una de las cosas importantes de recordar es que Pablo deja a Tito aquí en la isla de Creta, y la orden es clara: para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Tito es la segunda persona quien debe tomar esta responsabilidad para trabajar en las iglesias de Creta, encomendado por el apóstol Pablo. Y él ahora entonces emprende esta responsabilidad como un mandato del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la primera manera en que vamos a considerar, amados hermanos, acerquémonos una vez más en el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Desde el versículo 1, desde antes, el apóstol Pablo da ordenanzas expreso a Tito. Y Tito entonces ahora tiene la palabra en su mano. Y interesantemente, en todo el libro de Tito, hermanos, hay ordenanzas para todo grupo de personas, para los jóvenes, para las ancianas, en este caso, en nuestro texto que nos ocupa en la mañana. Pero también hay órdenes tan claros para ancianos de la iglesia local
pero también ancianos de edad. Así que es rico en enseñanza doctrinal nuestro tema que ocupa en esta mañana. Pablo viene tratando desde el versículo 1, lo que debe tratar es amolde a la sana doctrina. Y en ese molde expectativa de la sana doctrina, los ancianos de edad debían cumplir esos requisitos y ordenanzas. Lo cual también entonces ahora pasa a las hermanas mayores de edad. En contexto entonces, Pablo lo que dice es que ese mismo peso de enseñanza y responsabilidad que recaía sobre los ancianos de edad, de la misma manera, asimismo, igualmente, debe tomarse en cuenta estas enseñanzas para las hermanas de edad. Entonces, o lo mismo sería igualmente o asimismo. Entonces, si usted observa entonces, hermanos, para cada grupo de personas, el mandamiento es distinto, no es lo mismo. Y en primer lugar, entonces, va directamente en esta sección ya el apóstol Pablo tratando la sección doctrinal de la carta. Entonces dice a las ancianas. Una de las cosas importantes que considerar o tomar en cuenta es que no está relacionado con el liderazgo de la iglesia local, lo cual esto suena tan ofensivo para los feministas, porque en la Biblia que yo les dije, ellas traducen o comentan que este pasaje pues se refiere que las mujeres en esta época eran líderes espirituales en una iglesia local, lo cual la escritura no hay fundamento para pensar de esa manera. A lo que Pablo se refiere en primer lugar, hermanos, no está relacionado con el liderazgo de la iglesia local. Directamente son hermanas mayores de edad avanzada. Aunque Pablo mismo aquí no está especificando qué edad, desde qué edad una mujer empieza a entrar en la edad adulta, pero podemos hacer referencia a algunos datos importantes. Por ejemplo, en la época de Pablo o en la isla de Creta, en la cuestión cultural, las mujeres de 60 a 65 años se consideraban ancianas, mayores de adulta. Incluso en Honduras, las mujeres son consideradas ancianas o adultas mayores a partir de los 60 años según el Tribunal Superior de Cuentas. Eso dice que las mujeres en Honduras son también consideradas de 60 años mayores. Entonces, las ancianas entonces de nuestras iglesias, hermanos, son muy valiosas. Así que, por lo tanto, parece razonable considerar que las ancianas son mujeres de al menos 60 años de edad, a lo que Pablo hace referencia. Decíamos al principio, mientras la edad avanza, su ministerio florece. Nuestras ancianas en las iglesias locales, hermanos, son importantes, valiosos. Las ancianas, hermanos, tienen un rol importante y debe ser considerado en alta estima, consideración especial. Es un recurso, hermanos, valioso en la iglesia local. Así que Pablo dice a sí mismo, como ya él había dado mandamientos expresos, pasa de igual manera diciendo, tome en cuenta ese peso. Lo mismo también debe ser tratado o tomado en cuenta a las ancianas. Nuestro texto entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes, lo cual, hermanos, cuando dice sean, o en otra traducción, deben ser, es la cualidad, el atributo que permite identificar a las ancianas mencionadas, lo cual debe alcanzar el estándar, deben llegar a ese lugar, a ese estándar que el apóstol Pablo tiene en mente. Estas hermanas deben alcanzar el peso y la responsabilidad en su carácter. Y una de las primeras cosas, atributos que ellas deben ser decorados su vida como ancianas de experiencia, mujeres que han profesado fe y que ahora viven en esa piedad. El carácter de esa mujer. Pablo dice en primer lugar, entonces, que sean reverentes en su porte. El primer atributo que debe ser adornado o caracterizado a las ancianas, hermanos, dice que deben ser reverentes en su porte.
cuando Pablo utiliza la palabra reverentes en su porte, la intención de Pablo, o la intención que tenía Pablo, es aquellas personas sirvientas, servidoras, que se consagraban a sí mismos para servir como sacerdotisas a un Dios. Esa es la mentalidad de Pablo. Una persona consagrada, apartada exclusivamente, que se guarda en santidad. Usted recordará en el Antiguo Testamento está el lugar santísimo y santo. En ese lugar santo no cualquier persona podía entrar, solamente los sacerdotes. Y cuando usted lee detenidamente se dará cuenta también que los sacerdotes se purificaban, se cuidaban, tenían un cuidado estrictamente riguroso. Un sacerdote, hermanos, tenían que lavarse, una vestimenta adecuada, hermano, todo. Tenía que ofrecer sacrificio para él, por su familia, durante la semana, y era exclusivamente dedicado al templo. Pablo tiene en mente esa idea cuando dice reverentes. Esa reverencia en su conducta exterior e interno debe ser caracterizado estas ancianas. E interesantemente el apóstol Pablo ya había también dicho a su otro discípulo Timoteo acerca de esto. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 10 dice: asimismo, que las mujeres se atrevían de ropa decorosa con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, oiga, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El apóstol Pedro también hizo referencia acerca de esto en 1 Pedro capítulo 3 versículo 3 al 5, donde dice: que vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo a aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que la mujer madura no debe negar la relación con Dios que profesa tener con su manera de vivir. Prácticamente, hermanos, las ancianas deben ser caracterizadas, reflejadas, no solamente por una conducta exterior superficial, una vida de santidad genuina, auténtica, que debe ser reflejada. Una mujer santa, no solamente en posición, sino en su vida cotidiana, en su ser. En otras palabras, cuando veamos a una mujer de Dios, a una creyente mayor, debería ser reflejado el auténtico cristianismo, la santidad en su conducta, en su vida, y el caminar con Dios debe ser el reflejo de su carácter y andar, su vida transparente y genuina, el andar no solamente en una parte de su vida, o en un lugar específico, sino en todo su carácter. Por otra parte, otra virtud en la cual debe ser adornada el carácter de estas mujeres, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, santas deben ser. Dice, no calumniadoras. Hay una advertencia y negación. Pablo dice exclusivamente, no deben ser calumniadoras. Aunque, hermanos, el efecto en sí mismo es universal. O sea, el de calumniar no solamente es un defecto de las mujeres, sino los hombres también. Pero creo, hermanos, que se manifiesta más claramente en ellas. No es que seamos machistas. Usted se fijará que cuando se refiere a principios, mandamientos, no va a encontrar un mandamiento expreso que refiere a los hombres diciendo que no sean calumniadores. No hay. Pero que también estamos sujetos a este pecado. Ahora el apóstol Pablo de manera muy clara dice, no tienen que ser
calumniadoras. La conversación, pensemos en esto, la conversación preferida de un hombre puede centralizarse en el trabajo, política, deporte, el país, entre otros temas. En cambio, la conversación predilecta de las mujeres podría centrarse en la familia, el hogar, desconocidos, la salud de alguien, preocuparse por el vecino o asuntos de otras personas. Y esto, miren, puede tener dos lados interesantes. En primer lugar, el lado positivo en general es bueno, porque las mujeres son más sensibles en cuanto a las necesidades, situaciones o sufrimientos ajenos de las personas y suelen actuar más rápidamente. Pero el lado negativo de esto es que, así como son propensas, atentos, da lugar, es tentado a enterarse de asuntos, y eso puede llevar al chisme, a la calumnia misma o hablar mal de la gente. Amados hermanos, el término que el apóstol Pablo utiliza cuando dice no calumniadores es fuerte. Hay un título en el cual pues nos referimos al adversario, Satanás, diablo. Pablo dice, cuando dice no calumniadoras, el término que Pablo utiliza es diablos. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo dice es que las ancianas no deben ser diablos. Es fuerte. Pero eso es lo que dice. No deben ser diablos en su actitud. Amados hermanos, es tan destructivo la calumnia. Los efectos de la calumnia es devastador. Que Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, Dios, amados hermanos, en los 10 mandamientos, Dios incluyó esto. Por ejemplo, en el mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es uno de los mandamientos. Desde la antigüedad, Dios ya había establecido, hermanos, este pecado, de lo cual debe ser excluido del carácter, y en especial en esta ocasión, las ancianas. Así que, ¿qué es la calumnia entonces? Podemos definir de varias maneras. En primer lugar, la calumnia es simplemente mentir acerca de alguien, oigan, con la intención de hacer que otros vean a esa persona de manera negativa. La calumnia, hermanos, en primer lugar, es simplemente mentir acerca de alguien con la intención de hacer que otros vean mal a esa persona. Malintencionado. Tú te acercas a una persona, mi hermano, y simplemente quieres hablar, quieres comentar las cosas negativas de esa persona para que esa persona también tenga mala perspectiva de él, así como tú lo tienes. Estamos influenciando a los demás. ¿Te enteraste de esto? ¿Sabías que hay una mala intención en el corazón? Cuentas a la segunda, tercera persona, no es por orar, no es para simplemente estar de acuerdo, para ir a visitarle, hermano, o estar preocupados por él, no. Simplemente, hermano, tiene una mala intención. Procuramos que los demás también vean mal a esa persona. También Pablo a Timoteo había referido acerca de esto. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 11, donde dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este principio también Timoteo tenía que tomar en cuenta. Así que un hombre tiene una fuerza bruta. La fuerza es de hombre. Las mujeres no. La mujer puede destruir, en este caso, con la lengua, verbalmente. Y eso puede ser más fuerte, más destructivo, hermanos, que la fuerza misma. En Levíticos capítulo 19, versículo 16, Dios había ordenado entre su pueblo, nadie tenía que andar chismeando. Había dicho Dios estrictamente. Y aquella persona que anduviera chismeando era el castigo severo para esas personas. Así que podemos entonces, hermanos, según Proverbios, que es rico en consejería, dice que aquel que es chismoso es el que levanta contienda entre los amigos. Aquel que le gusta dar información de más, hablar más. Pero debido el chismoso, y claramente lo dice, él es el que destruye, él es el que
causa estragos entre la amistad. Proverbios 16, 28, por cuestión de tiempo solo cito, 16, 28 y 26, 20 de Proverbios. Así que, amadas hermanas, quien dice cosas negativas acerca de los santos, ¿sabe qué? Colabora con el acusador de los hermanos. ¿Sabías que uno de los trabajos de Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, a Satanás se le considera como el acusador de los hermanos? Cuando una hermana se pone en esa posición de criticar, hablar mal de los santos en la mesa, en su hogar, donde quiera que estemos, los hermanos están colaborando con Satanás, están colaborando, están de acuerdo con él. ¿No creen que es suficiente que Satanás tengamos un adversario que cada día nos esté tentando, buscando la manera de cómo el creyente tropiece? Y cuando una anciana, una mujer que profesa piedad, empieza a denigrar, a hablar mal, calumnias, está colaborando con Satanás. Así que las ancianas, el rol de las ancianas en las iglesias locales debe ser recuperado. Es un ministerio noble que la Biblia establece. Nuestro tiempo lamentablemente hasta aquí llega. Amén. Amén.